y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría. Bendiciones. Saludamos a los que nos están viendo a través de la internet, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las televisoras amigas. Este es su programa Palabra de Iluminación. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra quinta clase, acerca de lo que es la neumatología. Tópico vamos a tratar hoy. Présteme mucha atención, porque esto que vamos a tratar ahora va a derrumbar, totalmente va a derrumbar lo que llaman la doctrina de la triunidad. Eso de que Dios dejó de ser Padre, dejó de ser Dios en el sentido de Jehová para convertirse en Hijo, y dejó de ser Hijo para convertirse en Espíritu Santo, eso es lo que nosotros nos han presentado, porque no han estudiado desde el punto de vista etimológico lo que es el término uno. No sé cómo a usted le va a caer lo que le voy a decir. Esto es crudo, se lo voy a decir así, en lo crudo, para que lo vamos cocinando o cociendo, cocinando esto para ir desarrollando el tema. No sé cómo a usted le va a caer esto que le voy a decir, pero cuando usted llegue al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, que usted llegue allá arriba, usted se va a conseguir a un Dios Padre, a usted se va a conseguir a un Dios Hijo, y usted se va a conseguir a un Dios Espíritu Santo. Maestro, es que tenemos un Dios de tres cabezas. Oiga bien lo que voy a decir, preste atención. Lo que estoy es como tirando el anzuelo para que usted agarre. Maestro, que tenemos un Dios de tres cabezas. No, no tenemos un Dios de tres cabezas, tenemos tres dioses. Tres. Porque una cosa es hablar de Dios Padre, una cosa es hablar de Dios Hijo, y otra cosa es hablar de Dios Espíritu Santo. Son tres personas totalmente diferentes, con funciones diferentes, pero con un objetivo. Y inclusive usted puede en su oración desarrollar una conversación con el Padre, y el Hijo no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Y usted puede en su oración desarrollar una conversación con el Hijo, donde el Padre no interviene. Y usted puede desarrollar una conversación, una oración, una conversación orándole al Espíritu Santo, donde ni el Padre ni el Hijo nada tienen que ver. Maestro, como dicen nuestros amigos colombianos, ¿cómo así? Vamos a demostrarle eso. Para eso son las escuelas. Para eso son los maestros. ¿Ok? Vamos a hablar de la unidad en el conjunto de la deidad. Vamos a ir cocinando esto. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como personas es totalmente diferente. Oído, estamos hablando como persona, es totalmente diferente. Señores, en un supuesto negado, bueno, no es que voy a decir un supuesto negado, porque es que no sucedió. Pero en un supuesto pasado, que en la tentación Jesús haya cedido a la tentación y haya cedido a las ofertas que Satanás le presentó, pues señores, se hubiese perdido Jesús.
Es el postrer Adán. Desde el punto de vista en cuanto a misterio, ¿qué hubiese pasado con el verbo? No tenemos respuesta para eso. En verdad no tengo respuesta para eso. Pero si hablamos de que Jesús es el postrer Adán y tenía la posibilidad de pecar, pero no pecó, porque Satanás no va a tentar algo que sea amoral. No va a tentar esa silla, eso no va a caer. Jesús podía caer, mas no cayó. Podía ceder a la tentación, mas no cedió. En un supuesto pasado, que Jesús se haya cedido a la tentación, pues señores, se hubiese perdido Jesús. Eso no hubiese afectado en nada en cuanto a pecado. Quizás hubiese afectado en cuanto a propósito, en cuanto a visión, en cuanto a misión, qué sé yo. Pero en cuanto a pecado, internamente hablando, inherentemente hablando, absolutamente hablando, propiamente hablando, personalmente hablando, en cuanto a pecado, eso no hubiese afectado ni al Padre ni al Espíritu Santo, porque quien pecó fue Jesús, no fueron ellos. O sea, no estamos hablando de triemeses, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de un Dios con un cuerpo y 3 cabezas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Y que individualmente cada uno tiene sus funciones, con un objetivo. Vamos a estudiar eso. O sea, hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente, aunque en esencia y en naturaleza sean los mismos. Pasemos a detallar los antes dichos. Desde el punto de vista gramatical, estamos hablando ya de la gramática, se puede demostrar que la deidad se compone de 3 personas. La palabra teiotes, deidad, teiotes, divinidad. En Juan 10:30, Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Ajá, ¿veo, maestro? ¿Usted se da cuenta que son uno? Pero espérese. Vamos a ver cuál fue el término uno que utilizó Jesús allí del griego. Vamos a ver cuál fue el término uno que utilizó Jesús del griego. El término uno que Jesús utilizó viene del griego gen, H-E-N, gen, que esto no lo toman en cuenta lo que estudian. Solamente nos hemos dedicado a leer, no estudiar. El término uno que utilizó Jesús viene del griego gens, H-E-N, gen, que es el neutro de gens, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonia, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica, ¿qué indica la comunión? Indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad, una distribución. Eso es comunión, eso es koinonía. Por eso es que usted pasa toda la vida o todo el día, usted pasa todo el día sin orar, sin tener una conversación con Dios, pero sus hechos, sus dichos y sus pensamientos están en línea con la verdad de Dios. Usted estuvo todo el día en comunión con el Señor, aunque no oró. Porque ¿qué es comunión? Bueno, comunión es orar. No. Usted puede desarrollar una oración de 10 horas y en 10 horas usted no tiene comunión con Dios. Porque lo que usted dijo en 10 horas, Dios no está de acuerdo con lo que usted dijo. Punto. O sea, el orar no indica comunión. Todo tipo de oración no te lleva a la comunión. La comunión es cuando tú dices a Dios y lo que tú dices, Dios está de acuerdo. Lo que dices está basado en una verdad que está escrita en la palabra y en una verdad absoluta o una verdad fortuita.
Entonces, esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta. Vaya siguiéndome. Triunitariamente hablando, compacta desde el punto de vista triunitario, no se está refiriendo a eso. Se refiere a la esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, y esto es bueno que usted lo entienda, pero yo no sé cómo usted le va a caer esto, porque esto es tan tremendo, la unidad en el conjunto de la deidad, desde el punto de vista en cuanto a Trinidad se refiere, es tan tremendo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus desventajas están en que usted puede desarrollar una mayor comunión e intimidad con el Espíritu y descuidar al Padre. Usted puede desarrollar una mayor comunión e intimidad con el Padre y descuidar al Hijo. Por decirle algo, la mayoría de nuestras adoraciones en la iglesia todas son para el Padre, la mayoría son para el Hijo, pero ¿quién le canta el Espíritu Santo? Muy poco. Usted no se da cuenta que nuestros salmistas y nuestros compositores, la mayoría de sus canciones se compusieron fue para el Padre, para el Hijo, pero ¿quién le compone una canción al Espíritu Santo? Son muy pocos los que le cantan al Espíritu. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos, que nuestra comunión y nuestra intimidad en parte se ha desarrollado con mayor fuerza es en una que tenemos con el Padre, lo hacemos con el Hijo, pero con el Espíritu, que es quien está en medio nuestro. Porque aquí ni está el Padre ni está el Hijo. O sea, sáquese usted de la cabeza que el Padre está acá y el Hijo está acá. No, el Maestro, es que ellos están porque son omnipresentes. Perdón, la omnipresencia no es lo que obliga a Dios a estar donde no quiere estar. La omnipresencia es la habilidad que Dios tiene de estar en todas partes cuando Él quiera. Pero hay lugares donde Dios no quiere estar, no está, y no obliga. Eso es omnipresencia. Entonces, Dios acá no está como Dios puede estar. Dios, aquí quien está presente, porque más adelante vamos a hablar de la presencia, de la omnipresencia de Dios en el Espíritu. Vamos a hablar de la presencia corporal de Dios por el Espíritu en la iglesia. Y vamos a hablar de la presencia manifestada de Dios por el Espíritu dentro de la iglesia. Que son tres presencias totalmente diferentes. Entonces, si a morada vamos y a presencia corporal vamos, entonces aquí quien está es el Espíritu. Aunque no quisiera estar, tiene que estar. ¿Por qué? Porque la presencia corporal o la morada de Dios en el Espíritu, en la iglesia, lo obliga a quien, al Espíritu, a estar donde no quiere estar. ¿Usted está acá? Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido. Oído, pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Pero en el griego hay dos pronombres pronominal indefinidos que son héteros y alos. Héteros es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Cuando yo digo otro, bajo el término héteros, estoy diciendo él no soy yo, no piensa como yo y no es igual a mí. Punto.
héteros. Pero cuando Jesús utilizó el término otro en el pasaje nombrado, utilizó fue alos como pronombre pronominal indefinido. Es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. El término que Jesús usó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común y hará el trabajo como yo lo vengo haciendo. Pero no soy yo. El término alos indica alguien. Óigame bien esto que viene acá. El término alos indica alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. ¿Cuál? El término alos. Diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia a otro consolador equivale a, oído, uno junto a mí, además de mí, en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría porque tiene el mismo sentir que tengo yo. ¿Esto quién me lo estudia? ¿Esto quién me lo enseña? Se inscribió en mi escuela uno de los que nosotros llamamos Solo Jesús. Cuando entramos en este tema, hermano, se le voló, hermano. Es que el hombre se le voló todo. Se le cayeron 15 años de doctrina. El hombre tuvo que sentarse, conversar, y hablamos, y me dijo: maestro, es que esto no lo enseñan allá. No, es que nosotros no lo enseña a nadie, hermano. Muy pocos enseñan estas cosas. O sea, debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionaron por causa del politeísmo. Por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos. Términos tales como, que estos son los términos que vamos a nombrar, son los términos que agarra la gente para hablar de la Trinidad o para darle fundamento a la doctrina de la Trinidad, porque no hay fundamento bíblico, solo que agarran estos mal aplicados, tergiversados, sacados de su contexto. Por ejemplo, el Señor uno es, Marcos 12:29, pero ¿por qué Jesús dijo eso? El único Dios verdadero, el único Dios verdadero, Juan 17:3, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Pablo dijo: porque Dios es uno, en Romanos 3:20, 3:30, pero ¿por qué Pablo dijo eso? Porque Dios es uno, ¿por qué Pablo dijo eso? Primera carta a Corintios 8:9, solo hay un Dios, ¿por qué Pablo dijo eso? O sea, no me lo saque del contexto. Señores, esto que le estoy hablando es serio. Necesitamos de gente que conozca la ciencia como hermenéutica, o la hermenéutica como ciencia. Que no me saquen el texto de su contexto. Que me usen lo que llaman la hilación del pensamiento. Que me respeten la hilación del pensamiento, del que viene del emisor, tomando en cuenta el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el fondo histórico. Y cuando hablamos del fondo histórico, estamos hablando de político, económico, social, moral, religioso. O sea, no es leer Biblia, no es leer Biblia, es estudiarla. La Biblia es un libro de estudio, hermano.
Se lee para estudiar. Estos términos bajo ninguna circunstancia fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por las razones antes mencionadas. ¿Cuáles? Para atacar lo que llaman el politeísmo y el sectarismo. Cuando Pablo dijo Dios es uno, ¿por qué Pablo lo dijo? ¿Cuál es la razón? Te voy a dar el ejemplo de Pablo y lo demás lo agarráis. ¿Por qué Pablo dijo Dios es uno? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo lo dijo? Bueno, señores, había un problema grave entre los judíos que estaban siendo convertidos al evangelio, que querían que los gentiles hicieran acto de proselitismo dentro del evangelio. Entonces Pablo dijo, espérate. Dios es uno. ¿Cómo? Dios es uno. La hilación de pensamiento. ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? Que no hay un Dios para los judíos y no hay un Dios para los gentiles. Dios es uno. El mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de los gentiles, porque ese Dios de dos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia. Ahí. Respeté la relación del pensamiento. Ahora entiendo por qué Pablo dijo Dios es uno. Eso tiene que ver con Trinidad. No está hablando de Trinidad, ni está negando la Trinidad. Se está diciendo por causa del politeísmo y por causa del sectarismo que había. Politeísmo en el Antiguo Testamento todavía se reflejaba, en el Nuevo Testamento se reflejaba, señores, de gentes que adoraban dioses. Entonces, hablando de claro que Dios es uno, el único Dios y verdadero, esa expresión significa que hay uno solo, Dios verdadero. Entre todos los dioses que ustedes adoran, hay uno que es Dios verdadero. Pero eso no está negando la Trinidad. Y ese es el texto que yo uso o tomo para darle fuerza y fundamentar la doctrina de la Trinidad. Entonces, desde el punto de vista textual, en las Escrituras aparecen pasajes también que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en ella o en ellos. En la deidad podemos notar, una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones. Porque la diversidad en la deidad es cooperativa, no competitiva. A continuación vamos a dar algunos ejemplos que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. Por ejemplo, en Mateos 3, 16, 17, vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas. Y esto es corroborado por Hechos 10, 38. Donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Diga, ay. ¿Quién es el que unge? El Padre. ¿Quién es el ungido? Cristo. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de tres personas con diferentes funciones, pero con un mismo objetivo y sentir, ¿qué es? Ungir. Dice Mateos 3, 16, 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién descendía como paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el Jordán? Jesús. ¿Cómo hizo el Padre para dejar de ser Padre, convertirse en Espíritu Santo y dejar de ser Espíritu Santo y convertirse en Hijo? Para él mismo hacer todo, pagarse y hacer vuelto. Hechos 10, 38 dice cómo Dios ungió. ¿Quién es el que unge? Dios. Con el Espíritu Santo y con poder. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo y
que el Espíritu Santo, que es el poder, a Jesús de Nazaret. ¿Quién es el ungido? Jesús de Nazaret. ¿Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios. En Hechos 7:55 se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Óigame, dice que Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Presta atención. Esteban, puesto los ojos al cielo, vio a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Observe que el Padre estaba en su trono, el Hijo a la diestra, y el Espíritu Santo está morando en Esteban. O sea, ¿quién le está dando la visión a Esteban? El Espíritu Santo está en Esteban. El texto dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Esteban. ¿Dónde estaba el Padre? En el trono. ¿Dónde estaba el Hijo? A la diestra. ¿Cuántos hay ahí? 3. O sea, ¿cuál es el problema de aceptar que tenemos 3 dioses? Mientras más, mejor. ¡Aló! ¿Cuál es el problema? Falsa doctrina. Primera carta a Corintios 12:4-7 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. ¿Cuántos hay ahí? 3. ¿En qué? En operaciones, en funciones, pero en intenciones son los mismos. Según Mateo 12:32, oído lo que viene, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, que más adelante hay un tópico que voy a explicar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vayan haciéndome seguimiento, lo que me están viendo por YouTube, lo que están viendo por internet, por la televisión, porque más adelante vamos a explicar quiénes pueden o quiénes son los que blasfemian en contra del Espíritu, que la blasfemia se le ha atribuido a la iglesia. Y se le ha dado un mal concepto o mala aplicación o mala interpretación o definición a lo que es blasfemar. El término de blasfemia que está hablando Jesús cuando dijo que todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. ¿De qué blasfemia está hablando y quiénes son los que blasfemian? Que no tiene nada que ver con la iglesia evangélica. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. Entonces, según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué uno te perdona y el otro no? Aló. Diga, ay, si no puede decir amén. Si son los mismos, ¿por qué uno te perdona y el otro no? ¿Ah? Ahora, según Juan 16:14, el Espíritu Santo tomará lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es, si son los mismos, ¿por qué uno tiene que tomar de uno para hacérselo saber al otro, que es la iglesia? Según primera carta a Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. Si son los mismos, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que escudriñar la mente del Padre para revelárselo a la iglesia? ¿Por qué este tiene que escudriñar aquella mente? Si son la misma mente. No. Ponme la cámara ahí, ve a ver si está la gente acá, porque a mí me da pena que la gente diga, no, ese método está dando clases solo, no se oye a nadie. ¿Usted está acá? ¿Sí está acá? Ah, ok. O sea, ¿qué nos metieron? ¿Qué nos enseñaron? Falsa doctrina dentro de la iglesia evangélica, falsa doctrina. Ah, no, de ahora en adelante yo voy a ver el conjunto de la deidad como 3 personas totalmente diferentes, donde puedo conversar con cada uno de ellos diferente.
Usted no se da cuenta que usted se mete en oración y en 15 minutos te dice todo. Y después usted no haya que hablar, usted no haya que decir. A usted se le acaba en 15 minutos la oración. Y después empieza gloria, 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 gloria. Y empieza. Y le dice el padre al hijo, ¿qué dice ese? No sé, parece un lobo ahí huyendo, porque no dice nada. ¿Sabe por qué se le acaba todo? Porque usted no tiene una comunión. Usted tiene una relación. Relación es parentesco. La relación que usted tiene con el Padre es que usted es hijo, y Él es su Padre. La relación que usted tiene con Jesús es que es su hermano y su Salvador, su abogado. Y la relación que usted tiene con el Espíritu es que Él es el morador y usted es la morada. Eso es relación. Pero no tenemos comunión porque no conocemos al Padre, y como no lo conocemos no sabemos qué decirle. Por eso es que cuando usted va a orar, el Padre y el Hijo en el cielo, por decir algo, y los tres, porque el Espíritu Santo puede estar en el cielo estando en la iglesia. No tengo problema, vamos a suponer que estén los tres allá. Y cuando usted va a orar, el Padre le dice al Hijo, prepárense que estos evangélicos tienen oración para arriba. Tienen oración para arriba sin medir a quién. Vamos, agarren. Entonces empiezan en el cielo con un guante. Vamos a ver. Y empieza el Padre ahora mismo. Yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Eso es para ti, Jesús. Agarra. Dame eso, agarra para él. No, ya va, espérate. Entonces, como usted no conoce al Padre, usted no conoce al Hijo, usted no conoce al Espíritu Santo, usted tira oraciones para arriba mezcladas. Lo que es para el Padre, para el Hijo, lo que es del Hijo, para el Espíritu Santo, es un desastre. Entonces Dios dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar las oraciones aquí. Nosotros más o menos entendemos lo que quiere decir, vamos a acomodarlas aquí según el desorden que tengan, les vamos a responder. No, pero ¿sabe qué es lindo? Cuando usted dirige al Padre y toma en cuenta el conjunto, la deidad, y entiende que son tres personas diferentes. Y dice, papá, yo te doy gracias. Voy a hablar con el papá, voy a hablar con el Padre. Papá, yo te doy gracias. Te doy gracias porque verdaderamente el simple hecho de haber manifestado tu amor enviando a tu Hijo a la cruz del Calvario. ¿Con quién estoy hablando? Con el Padre. Pero está el Hijo, lo incluí también. Pero no estoy hablando con el Hijo. Te doy gracias porque pusiste sobre tu Hijo toda la maldición, todo el pecado, toda la enfermedad. Te doy gracias, papá, porque me diste los mismos derechos y los mismos privilegios como hijo, como los que tiene Jesús los tengo yo. Te doy gracias por eso. Y bla, 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 bla. Después, gracias, papá. Jesús, gracias. Dice Jesús, ahora habla conmigo, papá. Se prepara Jesús. No es tanto el amor del Padre que se dio, está bueno, es suficiente, absoluto. Pero si tú no hubieses querido como verbo venir a hacerte carne, no vienes. El Padre preguntó a quién enviaré y quién irá por nosotros, y tú dijiste, envíame a mí, Señor, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Y tu verbo te hiciste carne y habitaste entre los hombres. No es tanto que el Padre haya puesto sobre ti la enfermedad, la maldición, sino que tú aceptaste que eso viniera sobre ti. ¿Con quién yo estoy hablando? Con el Hijo. Pero nombré al Padre, sí. Gracias, Jesús, gracias. Y, amado Consolador, dice, wow, te toca ahora. Gracias, porque todo lo que el Padre hizo, lo que hizo con su Hijo, fue administrado por ti, Espíritu Santo. No solamente fue administrado, sino que está siendo ministrado y sigue un proceso de administración en el reino. Porque tú eres el que dirige y todo lo que el Padre, el Hijo va a hacer, lo va a hacer por ti, Espíritu Santo. ¿Hablé con los tres o no hablé con los tres? ¿Los nombré a los tres en oración? Sí. Yo digo, él sabe orar. Ese hombre sabe orar. Entonces cuando usted ora así, hay respuesta a la oración. Porque usted no es un desordenado en la oración. ¿Estamos acá? Usted tiene que aprender a conocer al Espíritu. Por eso es que esto es neumatología.
Esta es la doctrina del Espíritu que aquí te voy a enseñar en relación al Espíritu. Después que esta materia termine, usted va a agarrar esa guía y se va a apuñalar en su casa, se va a meter, va a escudriñar y se va a meter en Google. Busque todo lo que tenga que ver con el Espíritu en el mercado. Usted tiene que conocer a la persona del Espíritu. No se puede vivir una vida en el Espíritu si no se conoce el Espíritu de Dios. No se puede tener una verdadera comunión e intimidad con el Padre si no se conoce al Padre. No se puede tener una verdadera intimidad y comunión con el Hijo si no se conoce al Hijo. Y si no hay comunión y no hay intimidad, no hay nada. No se tienen resultados de nada. Fíjese esto. Señores, si nosotros observamos bien, primera carta a Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios, oiga, conoce las cosas de Dios, aún lo profundo, porque es Dios y está con Dios. En el caso del espíritu del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior porque está en él. Mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios sin estar en él, porque es Dios. O sea, la diferencia es que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en el hombre. La otra es que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios sin estar en Dios, porque es Dios. Yo no sé cómo va a caer esto. Por eso es que voy a decir algo que no va a cuadrar mucho. A la teología no le va a gustar, esto no va a cuadrar, reprendo al diablo. Pero por ahí se habla de la doctrina de la morfología. O sea, la doctrina de la morfología es la que te enseña que no es que Dios tiene manos, que no es que Dios tiene espaldas. Cuando Dios le dijo a Moisés, métete en la hendidura y te mostraré mis espaldas. Pero es algo mío personal, respeto para los que me están viendo a través del video, a través de YouTube, a través de la televisión, los teólogos, los exégetas. Es algo mío personal. Yo sí creo que Dios tiene manos. Yo sí creo que Dios tiene espaldas. Yo sí creo que Dios tiene rostro. Yo sí creo. Porque esa es la diferencia de Dios y del Espíritu Santo. La diferencia de ellos es que el Espíritu Santo es un espíritu con alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia. Y la Biblia dice, levanté mis manos y juré. Dios levantó su mano y juró. Esto es algo mío personal. No lo estoy haciendo una doctrina. Puedo estar equivocado, mas no creo estar equivocado. Y si alguien dijo, se pero el maestro, él dijo que podía estar equivocado. ¿Aló? Pero la diferencia del Espíritu Santo es que es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia. Para mí Dios tiene espalda, para mí Dios tiene mano. Para mí no es tal cosa como decir la morfología como para negar la posibilidad de que Dios tiene mano, tiene espalda, tiene cara, tiene rostro. Para mí sí tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es hablar de Dios Espíritu. Por eso que lo estoy nombrando. Una cosa es hablar del Dios Espíritu. Y otra cosa es hablar del Espíritu de Dios. Que cuando hablamos del Espíritu de Dios, no estamos hablando del Espíritu de Dios como tal, sino que es el Espíritu que tiene las mismas características que tiene el Dios Espíritu, que es Jehová. Pero que el Espíritu Santo es una cosa y Jehová es otra. Él no deja de ser espíritu, con un alma, que para mí tiene un tipo de cuerpo celestial. Algo mío. Mi intención es sana en decir esto. El maestro Briceño lo dijo. Es una falsa doctrina, perdón, él dijo que podía estar equivocado. Y si algún día
yo llego a estudiar y me doy cuenta que lo que estoy diciendo ahora me equivoqué, yo no tengo problema con retractarme. Porque lo estoy diciendo, es mi forma de creerlo, pero más me acojo y me asumo a lo que dice la Biblia. Levanto mis manos, miras mis espaldas, no verás mis rostros. Soy responsable de lo que digo. Amén. Si el texto afirmara que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no habría posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios, está con Dios, no es Dios, y esto demuestra la presencia de dos personas. Es decir, vuelvo a repetir, pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios, está con Dios, no es Dios Padre, y esto demuestra la presencia de dos personas. ¿Aló? Esto me huele a falsa doctrina, maestro Briceño. Mateo 4.1 y Lucas 4.1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es ánago, que indica conducir a alguien a un propósito definido y que en algunos casos es desconocido. Algo así como te tengo una sorpresa, ¿no? Digo, hermana, venga conmigo, hermana. Pero venga conmigo, venga. Pero véngase conmigo, véngase. Pero ¿por dónde tú me llevas? ¿Qué es esto? Venga conmigo, véngase. Ella no sabe para qué lo estoy conduciendo. Ese es el término ánago. Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, pero no sabía para qué. Pero observe que quien lo condujo fue el Espíritu. Quien lo llevó fue el Espíritu. ¿A quién llevó? A Jesús. ¿Aló? Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad, formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo él mismo el Espíritu Santo? Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo como el que llevó a Jesús al desierto fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4.1, y otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4.5. ¿Estamos acá? No sé si esto está cayendo bien. En el bautismo aparecen asociados como tres personas diferentes, pero tienen algo en común. Mateo 28.19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje se puede demostrar desde el punto de vista gramatical, la gramática, la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la proposición de y del artículo el, originando el término del, el cual indica o muestra tres personas individuales en acción e involucradas en la acción, individuales involucradas en la acción. Si se tratase de una triunidad, el pasaje lo describiera sin usar el artículo determinado el, y sonaría de esta forma, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo dice el texto? Bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Esa proposición del, indica que son tres personas diferentes. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, verso 20 al 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara, que muestra la diversidad en las operaciones como dos personas diferentes con un denominador común. Leamos. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entrega el reino de Dios, cuando entrega el reino al Dios y Padre. ¿A quién? Al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino al Dios y Padre? El Hijo. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, quien Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? El Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, ¿a quién? A Jesús, claramente se exentúa aquel que sujetó todas las cosas, que es el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas, ¿quién es? El Padre. Para que Dios sea todo en todo. El Padre sujeta todas las cosas a los pies del Hijo. ¿Quién sujetó? El Padre. Y es necesario que quien el Hijo, reine sobre todas las cosas. Amén. Pero, cuando termine el reinado, el Hijo, a quien se le dieron potestad sobre todas las cosas, se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas bajo él, que es el Padre. Para que el Padre sea el todo en todo. Si el Padre y el Hijo son los mismos, ¿por qué este tiene que sujetarse a aquel? Ay, mamá. En conclusión a este punto, quedó demostrado que sí existe la Trinidad en el conjunto de la deidad. Tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, al que brindamos un aplauso. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestra próxima clase vamos a hablar la tercera persona de la deidad. ¿Por qué el Espíritu Santo ocupa el término tercera persona desde el punto de vista teológico? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.